hola, 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 jovencitos, jovencitas, que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo siga preservando y guardando nuestras vidas. Mientras permanecemos en Él, pues Dios se va manifestando poderosamente. Que el Señor bendiga a las enfermeras, a los médicos. Siempre he pensado, que les he compartido, que el personal médico en definitiva son ángeles de Dios, son personas muy particulares, porque los que hemos estado en una clínica, en alguna intervención, les hemos visto su paciencia, el solo hecho de pensar uno que uno no es nada de ellos en cierta forma, pues no es ni el papá ni el hijo, y cuidan de uno con una cosa un amor muy particular. Que el Señor bendiga a estas personas y que les dé un corazón para Dios, que de alguna manera Dios ha tocado sus vidas para eso, que le puedan conocer, que puedan ser salvos estas personas. Qué maravilla sería que los médicos se acercaran a Cristo, que se acercaran y se enamoraran de Jesús, pero que Dios los bendiga a ellos y los guarde, como hemos estado orando, para que guarde nuestros familiares, nuestros discípulos, a la iglesia, a los siervos, a los pastores, a los sacerdotes que predican el evangelio genuinamente, a los que sirven a Dios, a cada creyente que se ha guardado en su salud, en su vida. Hoy ya es jueves, ¿cierto? 12 de noviembre, 12 de noviembre. Nos acercamos ya al ocaso de este año. Que Dios nos siga bendiciendo y guardando, preservando, protegiendo por las autoridades, que les dé sabiduría en cada decisión que tienen que tomar, y que sigamos muy juiciosos, muy obedientes todos, muy obedientes todos y muy juiciosos, para que también con sabiduría, ¿cierto?, edifiquemos todo esto, sin necedades y sin cosas. Padre, muchas gracias por bendecirnos esta noche, por acompañarnos y llenar nuestro corazón de tu presencia, por cuidar de todos nosotros, por bendecir a estas personas del personal médico, que seas tú ungiendo sus vidas, cuidando su salud, porque cada día que se acercan al trabajo es un riesgo de vida. Padre, gracias por bendecir esta nación y por tomar el control de cada cosa. Echar fuera el espíritu de rebeldía, de incredulidad, de ateísmo, y que sea una nación creyente, piadosa y llena del amor de Jesús. Padre, bendice tu palabra y enséñanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Jóvenes, les invito a abrir la Biblia en Primera de Reyes, en el último capítulo, que es el capítulo 22, en el versículo 34 y 35. Esta es una historia muy interesante del rey Acab. Hay que entender que, como en la política, ¿cierto?, había reyes buenos y reyes malos, ¿no? Acab fue un rey muy malo, ¿cierto?, porque se dejó influenciar de Jezabel, su mujer, e indujo a Acab como rey a perseguir a los profetas de Dios. Y Elías tuvo que enfrentarlo y tuvo que enfrentar esta situación de Acab, ¿no? Y esta es la muerte de Acab, pero es muy curiosa, es muy curiosa. Quiero leerle el versículo 34 y 35 y amplío un poco más. Dice: viendo entonces los capitanes, el 34, perdón, y un hombre disparó su arco a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Versículo 35, pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. Y a la tarde murió, y la sangre herida corría por el fondo del carro. Elías había dicho que iba a morir Acab,
Acab era el rey y entonces, sabiendo sus circunstancias, pensó huir del juicio de Dios, como piensa mucha gente, y se disfrazó. Entonces estaban peleando los israelitas con los sirios, con los asirios, ¿cierto? Los sirios, y resulta que entonces él dijo, no, yo me voy a vestir común y corriente y vistan a otro de rey, porque claro, en la batalla al que perseguían era al rey. Entonces él dijo, no, si me disfrazo la muerte no me va a seguir, la muerte no me va a alcanzar, ¿no? Y se disfrazó, el hombre se disfrazó. Y estaba por ahí con su cochero escondido en medio de la batalla. Y dice que alguien tiró una flecha a la aventura, ¿cierto? Ahí, en la batalla. Y esta flecha efectivamente llegó a donde este rey Acab estaba disfrazado. Y le pegó exactamente porque ellos tenían su casco protector y tenían su coraza y tenían sus cosas, estaban en un carro, estaba su cochero, o sea, no le pegó al cochero, no le pegó al caballo, no le pegó a la armadura, le pegó en la juntura, o sea, en el único espacio posible que esa flecha pudiera entrar. Y efectivamente fue herido Acab, y la gente no sabía que era el rey porque estaba disfrazado, ¿no? Y resulta que terminó muriendo, le dijo al cochero que lo sacara de la batalla y finalmente murió ahí porque no pudo salir en medio de una batalla que se había vuelto ¡buah!, tremenda, ¿no? Y así murió Acab. Esto nos enseña muchas cosas, ¿no? A la muerte no se le disfraza a uno. Cuando Dios ya tiene la fecha de vencimiento, ¿no? Ese es el momento. Las cosas que uno padece sabe uno que vienen de arriba, ¿no? Es increíble saber que Dios lo ve todo y que todos estamos en esas manos de Dios tan perfectas. Yo recuerdo que cuando sufrí el accidente en Castilla, yo tenía una moto 200 que la había traído de Barranquilla acá para servirle a Dios, y resulta que yo iba por una vigilia, acababa de predicar, me pongo una chaqueta, porque era una vigilia toda la noche, me pongo la Biblia debajo de la chaqueta, y me llama uno de los misioneros y me dice que si yo podía recogerlo. Entonces cambié mi ruta, ojo, cambié mi ruta y me fui a buscarlo a él, a un sector de Castilla que se llama Pedregal. Llegando a Pedregal, antes de una esquina, me encuentro unos discípulos. Yo bajo la velocidad de la moto para saludarlos. Vuelvo a acelerar, pero a la vez, cuando me ocurre todo el accidente y me fracturan el pie, yo veía allá en la clínica, bueno, entonces yo sigo, ¿no? Y exactamente en esa esquina, pasando esa esquina, pasa un borracho en un carro y me atropella. Yo todo desconcertado, llego a la clínica en un dolor impresionante con la fractura, y cuando yo estoy en la clínica, entonces me pongo a orar y me viene una imagen del Señor, porque la primera pregunta es, ¿por qué a mí? O algo así, pero el Señor me dijo, yo fui el que hice eso. Y vi al Señor como un mapa de Google, hoy en día, ¿no? En esa época no existía, pero entonces así lo vi, ¿no? Que miraba cuando yo salía, que miraba cuando el borracho venía. No sé en qué lugar se montó el borracho en su carro, no sé qué calle cogió, pero lo que él cogía, como en un mapa de Google, y yo venía subiendo como en un mapa de Google, ¿cierto? Un puntico aquí, otro puntico acá, que se iban encontrando. Parece ser que yo iba muy rápido, y entonces me puso unos discípulos para que yo los saludara y bajara la velocidad porque me le iba a pasar al borracho. Y el Señor dijo, ojo, que me le vas a pasar al borracho y yo necesito que el borracho te vea. No es que el borracho no me vio, no, el borracho me vio, necesitaba verme. Y nos encontramos en el punto exacto. Yo alcancé a acelerar la moto,
tratando de huir del carro, y el carro, cuando frena, coge para cualquier lado, cogió para el lado mío. ¿Por qué? Porque arriba estaba el que maneja Google, el Señor, y dijo, necesito que te quiebres esa patica, porque necesito hacer algo ahí, ¿no? Es exactamente que Dios tiene todo en la vida de nosotros, ¿no? Yo no sé si la gente que no conoce a Dios está en las mismas, pero por lo menos usted y yo, que somos de Cristo, sabemos que cada cosa tiene ese mismo detalle. Dios es absolutamente de detalles, ¿verdad? Este hombre acá se esconde, se disfraza, usted se imagina una batalla, 10.000, 15.000 hombres peleando a espada, caballos por todas partes, ¿cierto? Este hombre escondido, nadie le estaba tirando al rey porque él estaba disfrazado en una parte, y viene exactamente esa flecha, exactamente en la juntura, y lo mata, lo hiere y lo mata. A mí eso me da mucho descanso, me da mucha paz, porque yo sé que las cosas no son así del azar, ¿no? El azar es Dios y la suerte es Dios, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Él está ahí para mí y yo para Él, ¿no? Él sabía lo que necesitaba yo y Él sabía cómo manejar los tiempos. Estamos en las manos de Dios. Vuelvo y le repito, a mí eso me da seguridad y tranquilidad de que cada cosa que ocurre en mi vida y en la suya, Dios está ahí, como en el mapa de Google, viendo por dónde voy y por dónde vienen, ¿no? Dios sabía todo, ¿no? Nos salimos para Jerusalén y al otro día incendian la iglesia. Dios sabía que yo no necesitaba estar aquí, que necesitaba estar mi esposa, mi hija Manuela, yo estaba con Andrea. O sea, mire, yo le puedo contar historias, historias y amanecer y seguir días contándole historias de la forma tan precisa que Dios hace las cosas. No desconfíes. La pandemia, las cosas, cuando lo sacan a uno, cuando lo sacan del empleo, cuando le dan el empleo, cada cosa, cuando esto no es y aquello sí. Cuando no es esta mujer sino otra, ¿no? En el caso de los novios, de los solteros, mira, déjate guiar, que el que sabe todo este asunto es Dios. Él maneja el mapa de Google. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sigamos en sus manos. Finalmente, dice la Biblia, y le serviría acá esta historia, ¿quién huirá de su presencia? Córrele a Dios lo que quieras, Él te va a encontrar. Padre amado, bendice a tu pueblo, llénanos de tu amor y de tu fe, y que confiemos siempre en ti, tu amor y misericordia. Guía nuestros pasos, estamos con el mejor y estamos en las manos del mejor. Tú tienes todo en tu haber, Padre eterno. Bendícenos, danos descanso y seguridad en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, mañana no tenemos Meditando en el Monte. Tenemos el servicio en la iglesia. Mañana seguimos con un capítulo muy emocionante del libro de los Hechos, que es el capítulo 15, ¿no? El Concilio de Jerusalén. Mañana, Dios mediante, ahí estaremos. Lo haremos en directo para los que no pueden salir de casa. Descansen. Dios les bendiga.